Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a ver un tema muy importante, ya que a la mayoría de los jugadores suele molestarles el hecho de cuando los empiezan a atacar o intentan generalmente atacarlos, tomamos la idea de tratar de defendernos muy atrás y eso genera que el rival tome más y más espacio, por ende pueda atacarnos con mayor facilidad. Por esta razón es que el contrajuego central es una de las armas más importantes que tiene a disposición el jugador que quiera defenderse de buena manera, ¿sí? Entonces, la partida arranca con E4, C5 para esto. Bueno, vamos a ver una partida entre Rauser, jugador soviético muy fuerte, y Botvinnik, por supuesto, muy conocido por muchos de ustedes seguramente, ex campeón del mundo, profesor de Kasparov, Karpov, entre otros, un jugador realmente excepcional y el padre del ajedrez soviético, como muchos le dicen, ¿no? Bueno, entonces la partida arranca 4C5, una siciliana, caballo F3, caballo C6, D4. C por D4, caballo por D4 y caballo F6. Luego de caballo C3, el negro juega D6, que esta vendría a ser la variante clásica dentro de la defensa siciliana. Por supuesto, existen otras opciones. El negro puede jugar con E6, que es la variante de los 4 caballos. Puede jugar con G6, con una especie de transposición a lo que sería el dragón acelerado o el dragón. Estamos más o menos en el mismo, digamos, terreno. O se puede jugar también E5, que es la más jugada actualmente y es la variante Sveshnikov, ¿sí? Todas, por supuesto, con bastante teoría, con muchas ideas particulares y totalmente jugables cada una de ellas. Vino D6, que es la variante clásica, alfil E2. Y ahora es muy interesante porque el negro dispone de varias alternativas y cada una de ellas lleva a distintos tipos de estructuras. Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar el ajedrez es que muchas veces nosotros tenemos la tendencia a estudiar las variantes por separado, y acá se juega esto y acá se juega lo otro, y súper de memoria, y en realidad la mejor forma de estudiar el ajedrez, en principio, sería por estructura de peones. Entonces, en este caso es muy interesante entender que hay tres tipos de estructuras que se pueden dar en esta posición, ¿sí? Básicamente existe la estructura Boleslavsky, que en general es la más utilizada contra alfil E2. Se deja, por ejemplo, un peón retrasado y la casilla D5 un tanto débil, pero a cambio el negro gana espacio. En este caso, la casilla D5 la va a controlar con el alfil N6, probablemente el caballo N7, ¿no? Y bueno, es una estructura bastante jugada y que es súper interesante en estas posiciones. También aquí existe la estructura Scheveningen, la cual tiene una idea un poco más conservadora en principio, que es, bueno, mantener la defensa de la quinta fila, pero en realidad también es una variante muy agresiva, muy de contrajuego. Lo que está esperando el negro en realidad es que el blanco se venga al ataque, que tire todas las piezas y así poder aprovechar para contragolpear y generar molestias. En este caso, Botvinnik, aprovechando que el blanco jugó alfil E2, juega G6, que ya es una estructura totalmente distinta, ¿no? Son las estructuras del ámbito del dragón. Lo que pasa es que, claro, Botvinnik razona, bueno, este es un dragón, pero que no es tan terrible como los otros, porque el blanco no dispone de su plan principal, que es el ataque yugoslavo, con alfil E3, F3, G4, pero el alfil en F1. Una vez que el alfil llega a E2 es una pérdida de tiempo, e imaginemos que en las variantes principales del ataque yugoslavo hay enroques opuestos, es decir, que los tiempos son importantísimos, ¿no? Por eso el blanco continúa con el desarrollo, alfil G7 y ahora caballo B3. Bueno, la idea principal de caballo B3 es impedir la ruptura del negro con D5, ¿sí? Por supuesto que existen otras opciones como enroque corto, ¿no? Dama de 2, entre otras. Pero bueno, caballo B3 tiene la idea principal de evitar el D5. Vino alfil E6, desarrollando F4, enroque corto, enroque corto. Bueno, por supuesto existen otras opciones acá y de hecho el propio Botvinnik que enfrentó contra Alekhine la opción principal que es jugar G4. Sin embargo el negro últimamente está quedando bastante bien en este tipo de posiciones ya que simplemente juega con torre C8, continuando el desarrollo al estilo dragón.
¿Por qué se juega la torre C8? Bueno, básicamente lo que intenta hacer es presionar por la columna C. Entonces, la torre C8 muchas veces en conjunto con el caballo de C6 suele hacer este tipo de maniobras, donde la torre es bastante útil defendiendo la casilla C4, ¿no? También, bueno, existen muchas opciones donde la torre se sacrifica por el punto C3, generando molestias en el centro sobre todo, ¿no? Vino G5, caballo D7, H4. Entonces, caballo B6, dama D2, y ahora es muy interesante observar cuál es la mejor jugada para el negro. ¿Qué opinan? ¿Qué jugarían acá de negras? Bueno, como hemos dicho al principio del video, cuando nos están atacando lateralmente, que es decir, que nos están generando molestias por ese sector, es muy importante el contragolpe central, y en este caso es con D5. Ahora, es muy importante entender que en principio parece un tanto extraño, porque uno dirá, bueno, pero no me estoy colgando. Pero en realidad, justamente como el rey del otro también está en el centro, podemos contragolpear y que no nos pase nada grave. Por ejemplo, alfil por, dama por, caballo por, alfil por, peón por y caballo de 4. Y vean cómo el negro está atacando y molestando la posición del blanco. Por ejemplo, aquí, si viniera C3, por decir una jugada, caballo por E2, ni siquiera recuperar el peón de B3. Aprovechemos que está el rey en el centro. Rey por E2, torre F8, y el negro tiene una compensación abismal. Si es que ya casi no tiene ventaja, ¿no? Porque fíjense cómo está el rey en el centro y los peones en realidad terminan siendo más debilidades que ventajas, ¿no? Ese peón de menos que tiene el negro es ficticio casi, porque de hecho ya se está amenazando recuperarlo, ¿no? Bueno, realmente una posición muy, muy difícil para jugar de blancas. Bien, entonces G4, digamos, el negro tiene una buena defensa, por eso es que vino en roque corto, ¿no? Bueno, entonces aquí el negro jugó caballo A5, que es por supuesto totalmente jugable. La idea, como hemos comentado previamente, es jugar caballo C4. Sin embargo, aquí últimamente, por supuesto piensen que esta partida es del año 1933, ¿no? O sea, hace mucho tiempo. Y piensen que la teoría evolucionó más de 50 años, ¿no? Entonces, cuando yo digo actualmente se juega esto, es simplemente a modo informativo, no es que, ¿cómo puede ser que Bodin? No, por supuesto que estamos hablando de, para que estén más actualizados teóricamente nomás, ¿no? La idea de Budilnik, de hecho, es bastante razonable también. Pero dama C8, ¿para qué es esta jugada? Tiene varios propósitos. Uno de ellos es el control de la casilla G4, para, por ejemplo, aprovechar para saltos de caballo o hasta de alfil, ¿sí? Y el otro propósito que tiene, por ejemplo, entre la jugada rey H1, es jugar la torre a D8. Entonces, fíjense cómo en este caso, una torre puede estar preparada en el centro para contragolpear, mientras que la dama ataca por la columna C y al mismo tiempo controla la casilla G4. Entonces, es interesante notar cómo todas las piezas negras están coordinadas. Por ejemplo, alfil F3, alfil C4, torre acá y bueno, E5 golpeando el centro, ¿no? Torre de 2, dama de 6 y bueno, la partida continúa. Realmente es una posición pareja y muy peleada para ambos jugadores, ¿no? Bien, pero Botvinnik en su partida jugó caballo A5. La idea principal es básicamente cambiar un par de piezas. Por supuesto, tengo desventaja en espacio, cambiar piezas no me va a venir para nada mal, ¿no? Caballo por A5, dama por A5, alfil F3. Entonces el negro jugó alfil C4, lo cual está bastante bien. Vino torre 1 y acá es un momento también muy interesante para frenar el video y pensar cómo jugaríamos ahora de negras. Bueno, supongo que habrá muchas jugadas en el aire, torre C8, B5, supongo que E5 también como una posibilidad, eh, dama C7 tal vez, pero a mi forma de ver las cosas, torre F8 como jugó Botvinnik me parece la mejor opción. Vean que estas jugadas son esas jugadas difíciles de hacer, ¿no? O sea, porque, digamos, en principio no amenazan nada concreto. Entonces, son más complicadas que jugadas de amenaza. Pero, ¿cuál es la idea de torre F de 8? Es más que nada una idea profiláctica. Por ejemplo, una de las ideas principales es evitar el E5. Por la simple razón de que la dama quedaría atacada, ¿no? Después de por E5. Esa como primera idea. Segundo, otra de las ideas que tiene acá el negro es contragolpear el centro con E5, porque bueno, tenemos que tener cuidado porque el blanco se está viniendo con los peones en el centro, ¿no? Entonces,
Cuando juego E5, muchas veces lo que sucede es que el peón de D6 queda colgado. Y de hecho ya está atacado por la dama. Entonces la torre ahora va a poder protegerlo desde D8, ¿sí? Y bueno, otro de los planes que tiene torre F8 es apoyar un posible avance con D5, ¿no? Entonces, fíjense como torre F8 es una jugada polifuncional, ¿no? Tiene varios aspectos positivos. Dama D7, dama C7, torre a C1 y, como ya hemos visto en varios ejemplos, vino E5, con la intención, por supuesto, de frenar un poco la posición del otro jugador, ¿no? Bueno, el tema es que vino B3 y ahora es un gran momento para pensar cómo jugamos con negras en esta posición. ¿Qué opinan? ¿Cuál les parece que sería el mejor método para continuar con la lucha? Por supuesto, frenen el video y piensen lo que les sea necesario para tratar de encontrar su propia solución. Bueno, supongo que ya habrán frenado. Les recomiendo mucho que hagan este pequeño ejercicio, que se pongan aunque sea un poquito de tiempo, porque es muy importante el entrenamiento, ¿sí? Entonces, cuando frenan el video, lo que están haciendo es pensando por sus propios métodos, ¿no? Y eso está bueno para que practiquen lo que estamos mirando en la posición, ¿sí? Bueno, lo más natural en principio sería, bueno, volvemos con el alfil, llevamos el alfil hacia el 6 y tratamos de defender la posición normalmente. Sin embargo, aquí existe una alternativa muy interesante y es jugar D5. Fíjense cómo Botvinnik comienza con el contrajuego central y aquí por supuesto es que se abren muchísimas opciones. Aquí es cuando también se nota el tema de la torre en D8, ¿no? Como rayos X mira a la dama en D2, ¿no? Bueno, aquí es cuando hay varias opciones. Por supuesto, si no habían visto estas jugadas, les puede llegar a ser muy útil como ejercicio de cálculo, frenar nuevamente el video y pensar qué pasa contra cada posibilidad de blanco, ¿no? Bien, supongo que ya habrán frenado, ya habrán visto a ver qué es lo que, o intentado ver qué es lo que sucede contra cada cosa, y ahora procedo a mostrarles un poco las variantes sobre qué sucede contra cada alternativa. Por ejemplo, existen varias opciones aquí. E por D5, podemos ver F por E5, o por ejemplo, podemos ver B por C4. Vamos a arrancar primero por la más natural, que sería capturar el alfil de C4. El negro captura en E4, destapando a la torre, que ahora ataca a la dama, pero al mismo tiempo atacando al alfil. Con ese tiempo recupero la pieza. Caballo D5, caballo por caballo, C por y E por F3. Bueno, la posición resultante es un poco mejor para el negro, no es que está ganado ni mucho menos, pero desbarató el ataque del blanco por el flanco de rey. Fíjense que luego de C4, F por G2, por ejemplo, C5, dama D7, D6 y E4, la posición es bastante tensa, por supuesto. Como les he comentado, el negro no es que esté ganado ni mucho menos. Sin embargo, está generando cierta presión. Uno podría estar un poco asustado porque dice, bueno, pero estos peones de blanco lucen amenazadores, sobre todo el peón de D. Pero claro, el tema radica en que es verdad que ese peón está bastante avanzado, pero no puede avanzar más. El negro está defendiendo muy bien, por ejemplo, alfil D4, alfil por, dama por, torre a C8, torre por B6, y vean cómo ya hay bastante contrajuego, ¿no? O sea, estoy tratando de eliminar el apoyo y este peón, más que una ventaja, termina siendo una debilidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante en estas posiciones, fíjense, el contragolpe central. Vean como en esta posición todo el contrajuego del negro se basó básicamente en eso, ¿no? Importante en esta última variante ver que torre 7 no se puede porque se captura la torre y la dama está colgando atrás, ¿no? Bien, por supuesto, posición bastante compleja, ¿no? Pero el negro no está inferior ni mucho menos. Volvamos un poco para atrás. Estamos en este D5, que es súper interesante. Y la otra opción, en principio, sería, bueno, ¿qué pasa si F por E5? O sea, el negro juega una jugada intermedia con D5 y el blanco dice, bueno, yo también entonces hago una jugada intermedia amenazándote el caballo. Bueno, el problema es que aquí se enfrenta con D por E4 nuevamente. Dama F2 y dama por E5. Entonces, claro, queda todo amenazado. Caballo por E4, caballo por, alfil por, dama por, alfil H6, por ejemplo, descubierto, dama C6. Alfil por, rey por, peón por, torre D7.
Importante, esta jugada me parece muy buena y es importante aprender de ella porque muchos jugadores probablemente se comen el peón de C4 directamente, ¿no? Y se encuentran, por ejemplo, con que de golpe les está entrando una torre en E7 y ya les están amenazando acá y les están amenazando allá y realmente se torna molesto. Entonces, estas son las jugadas precisas que uno tiene que tener en cuenta y conservar la calma, ¿no? Si el peón de C4 se está por caer, ¿por qué lo voy a comer inmediatamente? ¿Por qué primero no evitar la amenaza del otro y después de defender todo, recién comerme el peón de C4? Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta a la hora de jugar una partida, ¿sí? La calma, estén tranquilos, no se apuren, ¿sí? No pretendan, digamos, sacar ventaja de inmediato y que les gane la ansiedad, sino vayan tranquilos, vean si es necesario hacerlo ya o si pueden posponerlos por unas jugadas también. Muchas veces lo que posponemos por un par de jugadas suele ser mejor porque el rival le genera ansiedad, ¿sí? Entonces, muy interesante también no, digamos, no volverse loco y tratar de comer ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, volviendo a la posición, luego de este D5, el blanco hace lo que consideró la mejor variante, que es E por D5, y bueno, y si no lo calcularon, nuevamente, o a los que los calcularon, ¿qué pensaron acá? ¿Cuál les parece que es la opción ahora del negro? Porque E por D5 realmente parece muy buena, ya que lo que logra es, básicamente, me como un peón y está todo defendido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué jugada hay acá del negro? Bueno, existe esta jugada intermedia nuevamente, E4, fantástica jugada. Vean cómo toda la posición está bien dispuesta para este tipo de contrajuego. Bueno, en la partida vino B por C4, comiendo el alfil, pero veamos un poquito qué pasa ante esta opción. Caballo por E4 vendría caballo por D5. Y aquí hay que jugar alfil F2. ¿Por qué? Porque si me como el alfil, en C4 viene caballo por E3, dama por E3 y alfil D4 y me estoy comiendo la dama. Entonces hay que jugar alfil F2, podría continuar el caballo por F4, descubierto, dama acá, alfil B5 y luego de C4 alfil C6. Y bueno, eh, esta posición podría decirse que está igualada, ¿sí? Me gusta un poquito más el negro, en general, porque estaba presionando y tiene más casillas para tratar de contragolpear, pero objetivamente el blanco no está peor. Sí, en la práctica me parece un poco más fácil de jugar para el negro, ¿no? Pero si juega con un juego relativamente preciso, podría igualar, ¿no? Entonces, vean que el D5 no es decisivo ni nada por el estilo, pero claro, imagínense el rival en una partida viva que le hacen ese tipo de jugadas. Claro, no va a entender absolutamente nada de lo que está pasando y va a tender a equivocarse, ¿sí? Piensen que todas estas complicaciones que nosotros estamos viendo ahora tranquilos, relajados en nuestras casas, habría que calcularlas sobre el tablero, ¿no? Y eso conlleva una dificultad bastante elevada, ¿no? Entonces vino B por C4, E por F3 y C5. Todo esto parece bastante razonable. El tema es que vino dama 5 y vean cómo ahora de golpe, gracias a la ruptura central, es verdad que el blanco, perdón, tiene piezas de más, o sea, peones de más, pero es como que el negro sigue y sigue atacando y sigue atacando y sigue atacando y hay muchas debilidades, ¿no? Vino torre D1 y ahora una jugada muy buena por parte de las negras que es caballo G4. Bueno, con esta jugada buscamos varias situaciones. Primero se ataca el alfil para intentar comerlo y por supuesto se está amenazando al caballo, ¿no? Con el alfil y con la dama. Con esto se gana tiempos y bueno, se puede atacar tranquilamente. Ahora, la situación está bastante compleja para el blanco, ¿no? No es que esté perdido ni mucho menos, pero realmente está difícil encontrar jugadas buenas para su posición. El blanco hace alfil D4 en esta situación, lo cual en principio parece bastante razonable, ¿verdad? O sea, saco el alfil de la amenaza y si lo voy a cambiar, que sea aunque sea por el alfil del otro, no por el caballo. Sin embargo, aunque parezca muy curioso, esta es la jugada perdedora. ¿Por qué? Veamos primero cuál es la mejor jugada, que es caballo E4. Entonces luego de dama por D2, alfil por D2, alfil jaque, por ejemplo, rey acá, F por G2, rey por G2 y F5. Luego de todo esto, vean cómo el negro estaría mejor, ya que existen varias debilidades en la posición también que se está por caer, ¿no? Hay varias situaciones. Este caballo parece bueno, pero en realidad
Fíjense que como el apoyo no está del todo bien, está entrando en complicaciones, ¿no? El alfil no puede venir a defender el peón porque hay un jaque como la torre, por ejemplo. Fíjense todos los peones rotos. Realmente la posición es difícil, aunque el blanco no está perdido. Ahora, lo curioso es esto. Luego de alfil D4. ¿Qué opinan? ¿Por qué esta posición está perdida? ¿Qué es lo que no vio Rauser? Bueno, la jugada muy buena que no vio Rauser es F2 intermedia. Y claro, el problema radica en que no puede hacerse alfil por F2 debido a que está colgado el caballo en C3, ¿recuerdan? Entonces no se puede jugar ahí. Viene rey F1. Pero rey F1 se encuentra con dama hace jaque. Y todo parece bastante bien porque decimos, bueno, dama E2, que era la jugada que tenía prevista el blanco, y defiendo y al mismo tiempo ataco al caballo en G4. Pero, ¿cuál es el problema de esta variante? ¿Qué opinan? Frenen el video y traten de calcular a ver cuál es el problema de dama E2. Bueno, el inconveniente aquí es que viene alfil por D4, torre por D4 y dama F6. Esta jugada no es tan fácil de ver porque es claro, de un sector a otro, de un flanco a otro. Y estas jugadas largas muchas veces se nos escapan de la visión, ¿no? El gran problema que tiene el blanco es que es una especie de ataque doble, porque es verdad, ataca la torre, pero el otro ataque es que la dama entra por H4. Y esto es totalmente decisivo, ya que se empieza a amenazar por lo pronto caballo por H2 mate. Entonces vino dama D3, torre 8. Vino torre 4, F5, buena jugada, intentando eliminar la defensa de la torre. Torre 6, caballo por, rey E2, perdón, dama por F4, y en esta situación el blanco decidió abandonar ya que tiene mucho material de menos, le están coronando en F1 y realmente no tiene ni un poquito de contrajuego. Bien, entonces, vean qué interesante que fue esta partida, un tanto compleja es verdad, pero nos muestra muy claramente el concepto de que cuando nos generan un ataque por un flanco, necesitamos responder con un contragolpe central. Para eso tenemos que estar bien preparados. Por ejemplo, en esta partida, torre F de 8 fue una buena jugada. Las tres buenas jugadas de la partida fueron torre F de 8, preparación, digamos, para posibles capturas, E5, generando contragolpe en el centro, y la jugada maestra D5, que nos proporcionó un gran contrajuego, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido toda la partida, que les haya gustado, y nos estaremos viendo en una próxima edición para la Academia de Ajedrez a Distancia. Muchas gracias.